La jornada de reflexión no se da únicamente el día anterior a las elecciones, se da también y sobre todo al siguiente. Tras la votación es momento de que los responsables evalúen sus estrategias. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Y hacia dónde deben dirigirse? Salvador Illa ha anunciado que se presentará a la investidura, pero lo tiene difícil. Es Esquerra quien podrá escoger pareja de baile y lo esperado es que escoja a los socios independentistas, que se frotan las manos porque en conjunto logran por primera vez más del 50% de los votos. Ante este escenario, en clave nacional, el Gobierno previsiblemente volverá a quedar expuesto a las voluntades de quienes intentan romper España. Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es lunes 15 de febrero. Comenzamos. Hoy en este programa analizaremos los resultados de las elecciones en Cataluña. Analizaremos las mayorías, los bloques de gobierno y las implicaciones y lecturas que tiene a nivel nacional, pero hay más temas aparte de Cataluña en este programa. Les contaremos también quiénes son los ministros que más y menos actividad han registrado. ¿Quieren saber quiénes son? Pues quédense. También hablamos con la vicealcaldesa de Madrid, con Begoña Villacís. Vamos con todo ello. Y este es el mapa general de cómo han quedado las elecciones en Cataluña. Se produce un empate entre Esquerra Republicana y el PSC, 33 escaños cada uno. Los socialistas rentabilizan a su exministro de Sanidad, a Salvador Illa, que se convierte en el ganador por la mínima de estas elecciones, aunque Esquerra Republicana, los de Oriol Junqueras, van a tener la llave para gobernar y lo podrán hacer con los independentistas, con los de Junts, con el partido de Puigdemont y con la CUP, que suma 4 escaños hasta quedarse en los 9. ¿Y qué pasa a la derecha de este mapa? Vemos el descalabro de Ciudadanos, se deja 30 asientos, mientras que Vox irrumpe con 11 escaños y suma más que Ciudadanos y PP juntos. Vamos a analizar con este panorama y con nuestra enviada a Barcelona, con Laura Fábregas, los posibles pactos que pueden surgir después de estas elecciones. Laura, ¿qué va a pasar? Salvador Illa ya ha anunciado que se va a presentar a la investidura. Hola, ¿qué tal? Pues sí, evidentemente Salvador Illa, que ha ganado las elecciones en votos y ha empatado en escaños con la segunda fuerza, que es Esquerra, se comprometió a presentarse a la investidura. De hecho, criticó a Ciudadanos, que fue la formación que ganó en 2017, por no haberse presentado, por no haber visibilizado ante el Parlamento que había un partido constitucionalista que era el más votado. Entonces ahora Illa está dispuesto a hacerlo. Lo que pasa que con los vetos, ¿no?, que vimos, el pacto entre los principales partidos independentistas, renunciando a llegar a cualquier entente con el líder socialista y con el PSC, serviría de poco, porque el bloque constitucionalista tampoco da para poder investir a Illa, ¿no? En ese sentido sería un gesto estéril, aunque importante, ¿no? Pero sin efectos prácticos. Claro, porque ¿qué puede pasar con el bloque independentista? Ya vemos que suma la mayoría. Sí, el bloque independentista vuelve a sumar, ¿no? Ha superado los 68 escaños, que es donde se sitúa la mayoría absoluta, y todo dependerá de Esquerra, porque Esquerra es verdad que, a diferencia de las elecciones regionales de 2017, ha logrado superar a Junts per Catalunya. Entonces pasa a ser la fuerza independentista más votada. Y puede decidir si repite un nuevo gobierno con Junts y el apoyo externo de la CUP, ¿no? Reeditar, digamos, el último gobierno que había ya en Cataluña, o si decide cambiar de estrategia, ¿no? Apuntalando la vía amplia que dicen ellos hacia la independencia, intentar sumar nuevos sectores, como podrían ser los comuns, pero en este caso evidentemente necesitarían también del apoyo de la CUP, incluso de un PSC
dispuesto a ceder la primera plaza para que Esquerra se alejara de Junts. Esto es una probabilidad que existe, pero que sería en todo caso un gobierno en minoría y muy difícil de producirse, ¿no? Porque digamos que algunas fuentes apuntan que es más fácil que se precipite una nueva convocatoria electoral que no que se fraguen estos equilibrios que son de por sí bastante débiles, ¿no? Porque sería dejar fuera a Junts y Junts evidentemente seguramente lo que quiere es mantenerse en el poder como ha hecho hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Laura Fábregas, por estas claves. A vosotros. Y ahora queremos analizar las implicaciones a nivel nacional que van a tener estos resultados. Vamos a comenzar con Jorge Sainz. A nivel del Partido Socialista, ¿ha existido ese efecto Illa? ¿Les ha salido bien la jugada de poner a Salvador Illa? ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente se puede decir que el efecto Illa ha existido, que Pedro Sánchez tenía razón, que el candidato tenía tirón y efectivamente el PSC ha ganado las elecciones. Pero es una victoria insuficiente, es una victoria agridulce y ya va a tener muy difícil gobernar en Cataluña, probablemente habrá un pacto independentista y eso tiene implicaciones para el Congreso de los Diputados, donde la coalición de gobierno PSOE-Podemos tiene una mayoría muy insuficiente en el Congreso y depende de los independentistas que ahora se ven reforzados y que probablemente van a exigir mucho más al gobierno, con lo cual yo creo que para Sánchez la jugada no ha terminado de salir redonda en la apuesta por Illa. ¿Qué se puede esperar en el Congreso de los Diputados a partir de ahora? Bueno, pues probablemente un gobierno independentista con un encabezado por Esquerra Republicana y una Esquerra Republicana, por lo tanto, reforzada en sus demandas a Pedro Sánchez. ¿Y cuáles son esas demandas? La libertad de los presos condenados por el proceso separatista y el referéndum de independencia. Creo que el referéndum se puede pensar que es algo que está más lejano, pero el indulto de los presos se está tramitando y puede ser algo que veamos en un plazo de tiempo no muy largo. Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos con el gran perdedor de estas elecciones. Tiene un nombre, Ciudadanos. Antonio Rodríguez, cuéntanos, batacazo. Una hecatombe muy parecida a la del 10 de noviembre. Ciudadanos ha perdido 1 millón de votos, ha pasado de 36 diputados a solo 6, 5 por Barcelona, 1 por Tarragona. Un escenario catastrófico que no se había visto en las encuestas y que anticipa dimisiones. Seguramente este lunes las veremos en la reunión de esa ejecutiva que ha convocado de forma urgente Inés Arrimadas. ¿Qué puede pasar con Inés Arrimadas? Sale muy debilitada de estas elecciones. El futuro es sombrío para Ciudadanos porque es una repetición de una debacle como la del 10 de noviembre que vivimos hace un año, con lo cual el panorama es muy sombrío y el partido tiende a la desaparición. ¿Y qué va a pasar con el Partido Popular? El PP ha salvado los muebles, ha estado a punto de desaparecer por primera vez del Parlamento catalán, pero al menos esos 3 diputados, que es uno menos que hace 3 años, le permite salvar la cara y que las cosas sigan más o menos igual y en principio a Pablo Casado no le tiene que afectar mucho lo que ha pasado en Cataluña. Claro, Ciudadanos y Partido Popular ni siquiera suman los escaños de Vox. De Vox, que ha sido la gran sorpresa de la jornada electoral, sorpasa al PP, a Ciudadanos, les dobla en diputados, en votos, en fin, es un resultado estruendoso del partido de Santiago Abascal, que queda como cuarta fuerza política en el Parlamento y será la voz cantante del constitucionalismo en la próxima legislatura. Muchas gracias, Antonio. Lo que está claro es que en estas elecciones quien va a tener la sartén por el mango es Esquerra Republicana. Nuestro director Álvaro Nieto nos da el comentario del día. Bueno, pues ya se han celebrado las elecciones en Cataluña y el resultado pues no deja lugar a dudas. Los independentistas siguen teniendo la mayoría absoluta del Parlamento, si bien ahora el más votado no es Ciudadanos, sino el PSC de Salvador Illa. Hemos cambiado a Inés Arrimadas por Illa y a un partido constitucionalista por otro. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo que decida Oriol Junqueras, ese líder de Esquerra Republicana que está en prisión, sigue en prisión, condenado por sedición por el Tribunal Supremo y que tendrá que decidir si continúa por la senda independentista de la mano de los Junts de Carles Puigdemont o si por el contrario busca una línea alternativa creando un tripartito junto al PSC y a los comunes.
La primera opción le daría a Esquerra Republicana por primera vez en mucho tiempo la presidencia de la Generalitat, y la segunda no le daría esa opción, al menos en un primer momento, pero quizás le permita conseguir muchas más cosas. Porque si ella quiere la presidencia, seguramente Sánchez tenga que ceder en cuestiones fundamentales, que van a ser las exigencias de Esquerra ahora, los indultos a los presos, el referéndum de autodeterminación y todo lo que haga falta. Por tanto, los tiempos que vienen en Cataluña no auguran nada bueno. Tengamos a ella o tengamos a Esquerra liderando el gobierno, habrá una deriva en una única dirección. Lo demás es hacerse falsas ilusiones, porque el resto de partidos han quedado seriamente tocados en las urnas. Es verdad que Vox ha irrumpido en el Parlamento, pero tanto Ciudadanos como el Partido Popular se han dado un tortazo de consecuencias imprevisibles. Y abrimos esta mesa de análisis con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Ana? Y con Antonio Sánchez Brián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por primera vez en la historia el independentismo suma más del 50% de los votos, pero cuidado, porque hay trampa, en este caso es la participación, ¿verdad, Alberto? Pues sí, hay trampa porque hemos vivido hoy este 14F una caída histórica de la participación. No se ha superado apenas el 53,5%, cuando veníamos además de unas elecciones hace 4 años que eran todo lo contrario. Habíamos vivido la movilización del constitucionalismo con una participación que superaba el 80% y que, bueno, en aquel momento se vio como algo esperanzador. Por lo general en las elecciones autonómicas se vota muy poco y esta vez, en parte por el hastío y la desafección de la gente con los políticos, con los 4 años de procés y con esta pandemia, y en parte también por el empeño y el cálculo político de este gobierno que ha querido mantener en las elecciones un 14F en plena tercera ola de los contagios, pues ha provocado que solo hayan salido a votar los más ideologizados y, curiosamente, como suele pasar siempre, los extremos, ¿no? Ha habido un aumento de participación y un resultado espectacular por parte de Vox y por parte de la CUP, que ha doblado prácticamente resultados, mientras que la bolsa de votantes de centro se han quedado en casa. Ha habido más de 1 millón de votantes que supuestamente debían haber votado a Ciudadanos, que se han quedado en su casa y se han quedado laminados. ¿Podemos esperar un gobierno independentista? Bueno, todavía hay mucho que jugar, mucho partido que jugar, porque en efecto Salvador Illa ha sido el vencedor por el número de votos y yo creo que todavía tiene que jugar sus cartas el gobierno, es decir, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, tiene muchos elementos, muchísimos elementos de presión y de negociación. Lo tópico es hablar de los indultos, pero hay bastantes elementos más que pueden decantar la balanza en favor de un hipotético gobierno de Salvador Illa. Es decir, el partido no está jugado. Lo que hay después de estas elecciones es otro enorme dolor de cabeza con Cataluña, que es lo que siempre ocurre, y un puzzle con muy complicada resolución. Yo creo, al contrario de lo que dice Antonio, creo que lo tiene muy complicado Illa. No sé si merece la pena tanto cálculo político para que al final estemos dependiendo de Esquerra. Las bases ya han emitido un comunicado diciendo que no quieren saber nada de pactar con el PSC. Posiblemente Esquerra está en el escenario idóneo. Ellos pueden elegir o que le haga presidente Sánchez o que le haga presidente un tripartito independentista con Junts pel Cat. Sí, pero va a haber presiones muy fuertes, es decir, el escenario jurídico del futuro de los líderes como Oriol Junqueras, que está en prisión, está en juego, y puede haber elementos de presión. Yo no digo, yo creo que es complicado, pero creo que todavía hay mucho partido que jugar y muchas presiones que... Pero las presiones, no sé en qué sentido, porque desgraciadamente yo creo que lo que se queda es Moncloa ahora mismo otra vez en manos de RC. O sea, RC tiene la sartén por el mango, puede pactar a un lado, puede pactar a otro. Ya han demostrado que están dispuestos a ir a donde sea y a estar 3 años en la cárcel como han estado, no les importa nada, y creo, sinceramente, que tanto cálculo político al final es una dulce victoria, pero que puede convertirse en amarga derrota si al final se tiene que quedar 4 años de jefe de la oposición el señor Illa. Claro, aquí la clave igual es quién es presidente, ¿no? Es la clave, como casi siempre en todas las elecciones, la clave es quién va a acabar gobernando. Se puede ganar en escaños, que es histórico lo que ha hecho el PSC,
se puede ganar en votos como ha hecho el PSC, que no lo hacía desde los tiempos de Pascual Maragall, pero posiblemente ahora mismo el escenario que tiene es muy difícil que pueda ser que el presidente Salvador Illa. Yo no sé si es inteligente entonces en este punto ir a una investidura. Tenemos el caso de Ciudadanos, que ha terminado pagando de manera brutal todos sus errores. Lo de hoy es casi el acta de defunción de este partido. Es muy complicado levantarse y este lunes va a haber decisiones al respecto. Pero ¿qué ocurrió? Que también ganaron las elecciones del año 2017 y ellos no acudieron a esa investidura. Yo no sé qué beneficios puede tener para Salvador Illa someterse a esa investidura si no la tiene completamente cerrado. Es muy complicado. También habrá que ver hasta qué punto son capaces de entenderse en el lado separatista, digamos, dos partidos que salieron tarifando después del 1, que tienen dos maneras distintas de entender la independencia, ¿no? No hay nada que ahorme más que el poder. O sea, igual que estar fuera del poder hace mucho frío, y más en un régimen como ese nacionalista, que son años y años de clientelismo, y bueno, tenemos ahí el 3%, tenemos una manera de gobernar institucionalizada desde hace décadas. Entonces, estoy seguro que se pondrán de acuerdo enseguida para intentar repartirse el poder, no habrá problemas. Ya volverán a hablar de proceso dentro de 2 años o dentro de 1 año, o lo aparcarán, pero seguro que habrá acuerdo de investidura sin ningún problema. Tendremos. A mí me da la sensación, de verdad, que hay todavía partido que jugar, que tenemos unas semanas complicadas, y yo no lo veo tan cerrado como lo ve Alberto, en absoluto. Creo que las relaciones entre Junts per Cat y Esquerra han terminado muy tocadas. Creo que no van a ser fáciles de recomponer y que, efectivamente, entre el Partido Socialista, entre Podemos, que Pablo Iglesias ha conseguido en Cataluña un resultado muy beneficioso con una muy buena candidata, porque sigue siendo una persona clave y con mucha mano izquierda, nunca mejor dicho, en este punto, todavía puede haber mucha negociación secreta. Yo no creo de verdad que el panorama esté decantado en absoluto, porque si no, ¿para qué valen las victorias electorales? Yo estoy de acuerdo contigo en que este panorama es el que deseaba Pablo Iglesias, es mantener el statu quo en Madrid, estando en el Consejo de Ministros él, y al tiempo entrar en un gobierno en Cataluña, y ese es el escenario que yo veo ahora. O sea, lo que veo es que ERC tiene muy fácil gobernar en una alianza con los comunes y con la CUP, y con la abstención del Partido Socialista. No quiere sus votos, porque ellos insisten, y las bases insisten, en que no quieren votos con el PSC, incluso la maquinaria independentista se pondría en marcha contra ellos, igual que ellos la pusieron contra Puigdemont cuando la República, con las 155 monedas famosas y todo eso que lanzó Gabriel Rufián, pero sí que ellos están buscando ahora mismo un gobierno con RC a la cabeza, con el apoyo de En Comú Podem, que es lo que quiere Iglesias, con la CUP y con la abstención por fuera del Partido Socialista. ¿Podría haber un bloqueo? ¿Nuevas elecciones? Yo lo veo complicado que nos vayamos a nuevas elecciones. Creo que hay muchas vías de posibilidad para que haya gobierno en Cataluña en las próximas semanas. De un sentido o en otro, es inteligente lo que dice Alberto en ese sentido. Puede haber un gobierno no como el que estamos configurando de manera clara, con apoyos externos. Esa es una posibilidad bastante interesante. En cualquier caso, es la puerta abierta a la inestabilidad, es decir, es una muy mala noticia que Ciudadanos haya perdido 30 escaños, que es un descalabro brutal, es una mala noticia que el Partido Popular esté sobreviviendo o malviviendo, para mí es una muy mala noticia que Vox irrumpa de esta manera en el Parlamento catalán, una pésima noticia porque la campaña que ha hecho ha sido una campaña desde mi punto de vista desafortunada, pero que ha calado. Entonces todo esto para mí significa inestabilidad a corto, medio y seguramente a largo plazo, un dolor de cabeza permanente. Bueno, pues habrá que esperar, desde luego. Después de las elecciones toca también otro periodo de reflexión, ¿no? También habrá que ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Antonio Sachidrián, Alberto Pérez Jiménez, muchísimas gracias. Gracias, Ana. ¿Quieren saber quiénes son los ministros que más y que menos actividad han tenido en el último mes? En Voz Populi hemos elaborado un ranking basado en la agenda que cada día distribuye la Moncloa. Y se puede resumir fácilmente. Los ministros socialistas han estado bastante más ocupados que los de Unidas Podemos. En lo alto destacan, como pueden ver, la titular de Exteriores, González Laya, con 28 actos en un mes, o el propio presidente, Pedro Sánchez, con 27. Otra cosa, eso sí, son sus comparecencias ante la prensa, que esto de allá para otro tema. Por el contrario, en la parte inferior lo pueden ver, el vicepresidente Pablo Iglesias apenas ha tenido
tenido la mitad de trabajo. Solo registra en la agenda 10 actos en los últimos 30 días. Se sitúa a la cola con Alberto Garzón, al frente de Consumo, o Irene Montero, de Igualdad. Y en este caso se le sumaría José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista. Fíjense, en apenas unos días que lleva al frente de Sanidad, Carolina Darias estaría a punto de adelantarles. Pueden leer esta información en vozpopuli.com. Y en El Periódico hemos hablado con Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Sus pactos con Sánchez o el feminismo, aquí les dejamos con varios titulares que ha compartido en esta entrevista con Rubén Arranz. Es un crack, o sea, realmente está jugando, yo le llamo el método del umbral del dolor, ¿no? Porque te va subiendo el umbral del dolor, te va haciendo cosas que dices, pues bueno, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto? Pero te das cuenta de que cada vez te sorprende menos y cada vez eso le penaliza menos. Pactar con Sánchez implica un gesto de confianza. Entonces, otorgar tu confianza a alguien que no se ha hecho acreedor de esa confianza es muy complicado. O hay estado de alarma o no hay estado de alarma. O hay herramientas para controlar los movimientos de la población en un momento donde se está muriendo, porque se sigue muriendo, aprovecho para decir, mucha gente, está muriendo mucha gente. Por alguna razón no se habla lo suficiente en España, no salen portadas diciendo cuántos cientos de personas mueren todos los días. Pero es muy grave lo que está ocurriendo, es muy grave. Y se enseña poco la muerte. Bueno, cuando tienes esa decisión en tu mano, yo creo que conviene hacer lo correcto. ¿Que te penalizas? Sí. ¿Que tienes miedo a...? Porque Sánchez es un blanqueador, ¿no? Un blanqueador de todo lo que reta la Constitución. El feminismo ortodoxo, eso le enfada mucho, porque tú tienes que cumplir un checklist, ¿no? Tienes que comprar todo el pack ideológico, entonces para ser feminista tienes que ser de izquierdas, tienes que vestir de determinada manera, no puedes utilizar tacones. Eso para mí es una religión. No es un movimiento feminista, no al menos como yo lo entiendo. En el fondo, Carmen Calvo lo que pretende es decidir sobre mi útero. Y eso es inaceptable, yo no puedo aceptarlo. Yo no puedo aceptar que sea ella, porque yo defiendo mi esfera de voluntades para decidir lo que quiero hacer. Y en el fondo lo que Carmen Calvo me está diciendo, con ese puritarismo que comparte además con Vox, por ejemplo, porque en eso son muy similares, incluso con el PP, lo que están tratándome es como una menor de edad. Y eso no lo acepto. Bueno, y en esta sección queremos hablarles de un libro, La tentación totalitaria. Lo han escrito de manera conjunta Almudena Negro y Jorge Vilches. Es doctor en Ciencias Políticas y colaborador habitual de este diario, de Voz Populi. En él habla de la deriva, dice, totalitaria que está viviendo el actual gobierno de coalición. Jorge Vilches, hablas de deriva autoritaria de la izquierda. ¿Son palabras mayores? Yo creo que son palabras justas o palabras mayores ante hechos mayores. Pensemos que es lo que contamos en el libro, que lo que hay en la esencia, en el alma del socialismo es una tentación totalitaria. Es decir, una vez que llegan al poder, lo que pretenden es llevar su ideología a la sociedad y al individuo, y para eso utilizan la legislación, limitan la libertad de expresión, critican la separación de poderes, sobre todo al poder judicial, e intentan deslegitimar a la oposición. Hemos asistido a un año en el que este gobierno socialcomunista se atrevía a decir que la oposición, es decir, aquellos que critican o disentían de la política del gobierno, eran antipatriotas o antidemócratas, que es un tic perfecto de los totalitarios. En fin, es un conjunto de medidas como el reglamentar las costumbres privadas y las costumbres públicas, que es típica de los totalitarismos. El control de los medios de comunicación y de la educación son pilares fundamentales, ¿verdad? Indudablemente, desde el comienzo de la pandemia, este gobierno socialcomunista intentó controlar la información. Acordémonos de las ruedas de prensa que daban, en las que el secretario de Comunicación era el que establecía los turnos de los periodistas y filtraba las preguntas. Incluso han intentado controlar las redes sociales. Es evidente que no solamente este gobierno socialcomunista se mueve entre la desinformación, las fake news y las mentiras, sino que también desde el principio ha intentado controlar la información. Y la educación, ¿qué te voy a contar que no sepas?
pretenden, como dijo Celaá, que sea el Estado quien designe dónde deben estudiar nuestros hijos y qué deben estudiar. Pues Jorge Vilches, muchísimas gracias. Nos quedamos con este libro que has escrito con Almudena Negro, La tentación totalitaria. Nosotros nos despedimos, hasta aquí dejamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que pueden seguirnos en la web de Voz Populi, también nos encontrarán en YouTube y si quieren escucharnos, nos encontrarán en Spotify o en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros regresamos mañana con muchos más temas. Hasta pronto.